Abrázate a Cristo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy es lunes 19 de abril del 2021. Nuestro tema es una invitación a abrazarnos fuertemente a nuestro Señor Jesucristo. En las indicaciones del apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Les invito a orar juntos y pedir ayuda a Dios para meditar su palabra. Nuestro buen Dios, te damos gracias por permitirnos meditar tu palabra, pensar en ella, Señor. Padre, háblanos por tu palabra, te lo rogamos. Habla a nuestros corazones, danos entendimiento y que tu gracia, Señor, se derrame en la bendición de tu palabra a nuestros corazones en este día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, la vigilancia y la sobriedad en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos, en la vida de aquellos que buscan de Dios continuamente, debe ser evidente en todas las sendas de la vida. Ese es el tema desde el capítulo 4 en esta carta. Las instrucciones prácticas, las instrucciones dadas por el Espíritu de Dios a través de Pablo, nos llevan por este tema o por esta perspectiva y mentalidad en la vida de los creyentes, la vigilancia y la sobriedad, ¿verdad? Que eso no se hace por una clase de mentalización, ni tampoco se lleva a cabo por causa de ser muy entendidos o ser muy despiertos o pensar que somos aptos. El apóstol Pablo llega en el versículo 23 a concluir una sección importante de prácticamente instrucciones cortas y breves que llaman mucho la atención. Estas instrucciones son detalladas y son llamativas por su brevedad. Pablo es el maestro inspirado por el Espíritu de Dios que nos dice con poco muchas cosas. Y las palabras dichas ahí son declaraciones necesarias, ¿verdad? Con un contenido muy nutritivo, pero que obligan nuestra mente y nuestro corazón a pensar en estas instrucciones. Pero llega hasta el versículo 23, como decía, para decirnos, y el mismo Dios de paz os santifique. Y esto nos lleva a considerar esto. El tema de la carta con respecto a apartarnos para Dios, con respecto a consagrarnos a Dios, con respecto a entregarnos a Dios, pasa por este hecho. No podemos nosotros de ninguna forma, en ningún sentido, apartarnos para Dios, abandonar el pecado, evitar incluso la apariencia del pecado. No podremos luchar contra el pecado eh, de formas, en sus maneras distintas, en sus aspectos distintos. No podremos nosotros mortificar el pecado, pues hacer morir en nosotros estos deseos carnales que batallan en nuestros miembros. No podremos crecer en santidad de forma contraria al pecado. No podremos eficientemente identificar el pecado en nuestras relaciones interpersonales. Y por último, podríamos también pensar, no podremos rechazar la vanagloria, los aspectos sentimentales, las tendencias muy, vamos a decirlo así, muy comunes en nuestra vida espiritual, aún las cosas pequeñas como las cosas grandes, aún las cosas del corazón como las cosas de la mente, por más pequeñas, por más grandes, por más
vamos a decirlo, ¿no? En su diferencia, cada una de estas no podrían ser logradas a menos que fuera por medio de ese Dios de paz. En otras palabras, por medio de aquel Dios que por gracia ha hecho la paz para con Dios, amistándonos con Él. Estamos hablando de Jesucristo. En este sentido, el apóstol Pablo, después de dar instrucciones como las que vemos desde el versículo 16 hasta el versículo 22, decíamos instrucciones cortas, instrucciones detalladas. Es importante tener en consideración esto. Estas instrucciones cortas y detalladas nos recuerdan las instrucciones del cuidado de nuestros padres por observar los detalles importantes en cortas palabras, ¿verdad? Aquí Dios nos está instruyendo de una forma puntual, advirtiendo el peligro en el que nos podemos encontrar, advirtiendo la necesidad de nuestras almas. Nos dice, estad siempre gozosos, ¿no? Y esta perspectiva no podría llegar a ser en todas las áreas de nuestra vida a menos que veamos en Cristo el propósito de Dios, a menos que veamos en la misericordia de Dios, es decir, a través de Jesucristo y en su persona. Lo que Dios quiere en nosotros es formar a Cristo y por medio de Jesucristo podemos ver que todas las circunstancias que atravesamos, que Dios ha permitido, nos conducen a Cristo. Y eso debe despertar en nosotros. Esto debe de normar en nuestras vidas una actitud de agradecimiento alegre, o de un alegre o de un gozoso agradecimiento que nos lleve a orar. Y esa es la siguiente instrucción, orad sin cesar. Esta oración no sería útil, no tendría alas para llegar hasta la presencia de Dios si no fuera una acción, si no fuera una oración, perdón, con gratitud, una acción de gracias en oración, una gratitud en todo lo que está sucediendo que nos conduce a Cristo. Esta es la voluntad de Dios, que seamos oradores o buscadores de nuestro Dios, tenaces, diligentes, que no nos durmamos en nuestros laureles, que seamos advertidos no solamente de tener plenitud en Cristo, sino el abstenernos incluso, ¿verdad? De no tomar en cuenta la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios busca constantemente a sus hijos, a los creyentes, constantemente busca a aquellos en cuyos corazones el Espíritu de Dios está haciendo una obra. Y la instrucción inmediata del apóstol Pablo, y en ese sentido del mismo Espíritu de Dios, es no apaguéis el Espíritu. No tengamos en poco la obra del Espíritu Santo. No tengamos en poco la obra que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en nuestros corazones. No nos distraigamos por cosas, consejos, consejeros, amistades o relaciones que no nos están conduciendo a Cristo, que no nos están permitiendo mirar claramente la instrucción, su palabra, el trabajo en la obra, los dones y también los talentos que Dios nos ha dado para servir en su obra, el amor hacia los hermanos, la reunión o la comunión entre los hermanos de la iglesia, todas estas cosas que nos llevan a experimentar la obra del Espíritu de Dios a través de los dones y talentos que Él nos ha dado para brindar entre los hermanos, brindar entre la iglesia esta forma de glorificar a Dios, esta manera de santificar a Dios en nuestras vidas, esta manera de vivir dando la gloria a Dios y viviendo para su honra, en completa comunión con Él, en completa paz, en santidad, en santificación, en santidad. Así que el apóstol Pablo dice en los últimos versículos, no menospreciéis la predicación de la palabra de Dios. Hay que examinarlo todo, hay que retener lo bueno. Está hablando acerca del alma de un creyente que se debe ocupar con diligencia, no siendo inconstante, sino con diligencia, de la meditación de la palabra de Dios, del escuchar, no solamente del hablar, no solamente trata del papel de compartir y decir, sino también de escuchar fielmente, con un corazón humilde,
y someterse a la predicación, al ministerio de la predicación de la palabra de Dios, con el propósito de gustar de Cristo, de la instrucción que Él nos da, del amor que Él nos profesa, y en consecuencia también responder a ese amor abrazándonos a Cristo. Finalmente dice estas palabras: absteneos de toda especie de mal. Estas instrucciones cortas de las que estamos hablando en los versículos del 16 al 22 no pueden ser logradas a menos que nos aferremos a Cristo. En ese sentido, el apóstol Pablo dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y aquí es algo interesante, porque nos lleva a concluir en este devocional estas cosas. Necesitamos colocar nuestra atención en el lugar adecuado. No deberíamos pensar que hay algunas cosas en las que Dios no necesita ser involucrado en nuestras vidas, en todo nuestro ser. Él le necesitamos en todo nuestro ser. Le necesitamos en cuanto a nuestra relación con Él, en cuanto a la palabra que Él nos habla. Le necesitamos para hacernos entender y capacitarnos en su gracia. Le necesitamos a Él en la parte espiritual, donde lo que Él nos dice y escuchamos de su palabra sea y tenga el lugar adecuado. Necesitamos a Cristo. Necesitamos aferrarnos a Él, necesitamos de su fortaleza respecto a nuestra alma, nuestro carácter, el uso de nuestra mente, el lugar adecuado de nuestras emociones y aún nuestras decisiones constantes, continuas, pequeñas. Estas cosas necesitan ser expuestas a la palabra de Dios y ser dirigidas por su consejo y por su aprobación para su gloria. Y no se diga menos respecto al uso de nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo debe estar ocupado en estas cosas que preserven nuestra vida para su gloria, que purifiquen en un sentido nuestro cuerpo, conscientes de que es templo del Espíritu de Dios y que sirve como un medio para darle la gloria a Dios y poner en práctica, en obediencia, el consejo de la palabra de Dios en Cristo. Amados hermanos y amigos, seguramente ustedes, de igual manera que yo, tenemos entendimiento acerca de el amor tan profundo que Dios nos prodiga, que Dios nos profesa, que Dios nos da. Nosotros, y seguramente usted en su mente puede decir: lo correcto es que yo responda en ese mismo tenor, de esa misma manera, con esa misma entrega. Pues el apóstol Pablo nos dice inmediatamente que necesitamos a este Dios de paz, necesitamos a este Jesucristo que ha hecho la paz para con Dios. Y si nosotros, o en el caso de alguno que escucha, no ha sido pacificado con Dios, vuélvase en arrepentimiento, confiese sus pecados a Dios y ruegue ser perdonado, ser tenido con misericordia por hijo, ser tomado por Dios. Y que en esa gracia, al ser pacificado con Dios, usted pueda tener la paz que Dios da por medio de Jesucristo. A usted, hermano amado, que ha conocido la paz de Dios por medio de Jesucristo, nuestra necesidad cotidiana es urgente. Es urgente. Necesitamos a Cristo para vivificar en Cristo, vivificar su obra, es decir, ponernos ahí en Cristo y atender la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor, te pedimos en esta mañana que bendigas tu palabra en nuestros corazones. Te rogamos que nos ayudes, Señor. Te pedimos de tu ayuda en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro santificador, el vencedor, y por quien somos más que vencedores. Señor, te lo pedimos en su nombre. Amén.